voy a empezar hablando de un caso de estudio para que sepan el tipo de pacientes que estamos viendo en las clínicas. Este paciente tiene 20 años y tiene una dosis estándar y usa también vitamina D y también ha estado tomando risedronato desde los 6 años. Y llegó a nuestra clínica cuando tenía 13 años porque no tenía indicaciones, no tenía ningún síntoma de pubertad y empezamos a aumentar la dosis de testosterona, una inyección cada mes. Pero como hemos visto con algunos jóvenes con Duchenne, tuvo un par de años difíciles cuando perdió la movilidad y es decir, empezó a tener problemas y a tener un desplazamiento y fractura de su pierna. Y también se cayó cuando volvió, cuando empezó a caminar otra vez, se cayó y tuvo una fractura distal de fémur. Y después del tratamiento de testosterona, empezamos a considerar añadir otros medicamentos para aliviar algunos problemas de dolor de espalda. Y como pueden ver en la mano derecha, tiene cierto acuñamiento de sus vértebras. Y estas infusiones de soledronato tenían la intención de ayudar. Eh, y de manera que cuando tenía 17, la edad de sus huesos era de 11 años. Entonces podemos ver también que hay muchas líneas en los huesos de las manos debido a las infusiones de soledronato. Y lo que quiero comentarles es que la cantidad de problemas que se desarrollan con los adolescentes, pero en realidad son excepciones comparado con muchos casos que hemos visto donde no se desarrollan. Claro, algunos pacientes pierden capacidad prensil, pero no es generalizado. Entonces, el enfoque es cómo hay un retraso en la pubertad. Y esto es común cuando utilizamos corticosteroides eh, en cualquier tipo de paciente. Y, pero es importante entender cuál es la frecuencia. Y aparentemente todos los pacientes que toman diariamente corticosteroides tienen un retraso en la pubertad. Eh, Aunque sean regímenes muy leves, existe esto. Pero esto es importante para la salud ósea. Eh, es importante entender este proceso de pubertad, especialmente el problema en los pies, cuando hay fracturas en los pies. Es decir, eh, esta edad a la que se pierde la movilidad, quizá a los 13 años, hay pacientes que no vuelven a tener movilidad para caminar. Pero vemos aquí una etapa muy crítica. Hay un incremento muy rápido de la masa ósea a, a la edad de la pubertad. Entonces, aquí lo clave es que no queremos que estos muchachos pierdan la oportunidad de fortalecer sus huesos en esta época de la pubertad. También es importante el impacto psicológico de una pubertad retrasada. Es muy importante que estos jóvenes no pierdan, no se sientan que no se sientan ni se vean como masculinos. Entonces, creo que es importante, no pretendo enseñarles toda la biología de la pubertad, pero lo cierto es que hay liberación de hormonas y entender cuál es el rol de la testosterona y los compuestos que la desencadenan. La, la, la glándula pituitaria libera las hormonas LH y FSH que estimulan a los testículos para generar testosterona.
y la testosterona se convierte en o estrógeno o también en placa de crecimiento para los huesos y causa la proliferación de osteoblastos eh, y también actúa directamente en las células ya existentes para añadir un trofactor de crecimiento. Y esto hace una estimulación de los huesos y obviamente actúa directamente en el crecimiento del músculo para lograr hipertrofia y mejorar la fuerza de contracción. Y es por eso que en la pubertad los jóvenes aumentan su tamaño y se hacen más fuertes. Y esto es el resultado natural de esta liberación de estas hormonas de crecimiento y estos factores LH, FSH. Y obviamente también hay una señal al hígado para producir el IGF-1. Eh, este obviamente es un proceso complejo entre estas hormonas y esta comunicación de química. Pero nosotros sabemos y hemos dicho que es glucocorticoides. eh, Son el estándar que utilizamos para el cuidado de Duchenne para estabilizar la función. Pero desafortunadamente evitan la liberación de testosterona, de hormona de crecimiento en diferentes niveles. Y esto tiene un efecto en la pubertad. Pero como es tan importante la testosterona para la densidad y masa ósea y también la producción de glóbulos rojos, acelera el crecimiento vertical de los jóvenes, pero también proporciona apoyo a las características sexuales de los pacientes. Y entonces tenemos estándares de cuidados específicos para la pubertad. Son muy directos, es decir, si hay un retraso para los 14 años, hay que referir a este paciente con el endocrinólogo y este va a determinar, cuando refieren a este participante, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Como parte de un plan para modernizar los estándares de cuidado, hicimos un grupo que se llama Optimización, con este grupo de enfoque en la pubertad y especialmente con el aspecto endocrinológico. Y creamos este grupo que está relacionado también con trabajos de fertilidad y sexualidad. Pero lo que hemos hecho es que nos hemos enfocado en qué nos falta en estos estándares para poder apoyar a estos jóvenes para que tengan un tratamiento más específico, para que no se retrase tanto su pubertad. Entonces, hicimos un equipo, eh, solicitamos voluntarios y muchos de ellos nos contestaron con su intención de ser voluntarios. El 46% eran de Estados Unidos, 24% de Canadá y algunos otros de Europa. Y esto definimos entonces un equipo, 68% eran endocrinólogos y 27% clínicos neuromusculares y 5% de otras especialidades. Y en esta encuesta les preguntamos, ¿ofrecen una inducción pubertal con testosterona? Y el estándar tiene 7 años y todavía hay muchos pacientes a los que no les practican una inducción a la pubertad con testosterona. Y les preguntamos por qué, porque es muy importante. Y les preguntamos a qué edad estaban ofreciendo la testosterona. Y vimos que la mayoría de ellos fue cuando se clasificó como pubertad retrasada a los 14 años. Pero empezamos a ver que ya algunos están usando eh, la testosterona desde antes, tratando de hacer mímica a los procesos naturales. Entonces preguntamos qué tipo de testosterona utilizan.
La mayoría utiliza una inyección intramuscular de cada 4 semanas, pero también se utiliza testosterona subcutánea y también aplicación tópica en el caso de los pacientes que no toleran inyecciones. Pero normalmente es inyección o inyección subcutánea. Um, y hemos hecho otras preguntas en esta encuesta. ¿A qué edad comenzó la inducción pubertal? La mayoría fueron a los 14 años. Eh, Les preguntamos qué régimen debería ser usado, eh, durante cuánto tiempo, qué régimen ayudó y con qué rapidez se vieron los beneficios, qué efectos se tuvieron, qué efectos hubo en los pulmones, en el hueso, en los músculos, y si pudieron mantener estos pacientes su nivel de testosterona y si se hizo algún ajuste en las dosis de testosterona. Y después de esta encuesta nos preguntamos, ¿necesitamos apoyar con consultas psicológicas? Bueno, relacionamos estas preguntas con algunos estudios y nos dimos cuenta que hay pocos estudios. Uno de ellos se realizó en Australia, un estudio retrospectivo de observación con pacientes que recibieron testosterona y después aumentaron su dosis por 2,5 años y en ellos se dieron cuenta que la mayoría no tuvo progresión de facturas, eh, no hubo cambios en la composición corporal, pero sí hubo una mejora en la función de movilidad ambulatoria. También hay un estudio en Estados Unidos que tiene resultados mezclados. Es un estudio mezclado con Duchenne y Becker y tuvimos 27 pacientes y se evaluó la hormona de crecimiento y la testosterona. Y vimos que casi el 96% de los pacientes tenían retraso en la pubertad. Y lo que estamos viendo en Inglaterra es que 11 pacientes de los 27 desarrollaron fracturas y por separación o en, en combinación con ácido soledrónico, fue lo que se administró en este estudio. También hubo un estudio de, de, controlado de perspectiva en Inglaterra con el mismo régimen de testosterona para los pacientes. Y tomamos 15 pacientes y por 2 años aplicamos la misma dosis y después aumentamos la dosis por 3 años después. Y lo que encontramos es que la densidad ósea estaba estable, lo cual no es muy común, pero después se redujo un poco en el segundo periodo de aplicación. Les voy a mostrar los resultados más detalle, pero encontramos que había una mejor estabilidad contráctil de la sección transversal de los músculos y también en vez de ver deterioro, vimos que no hubo cambios durante todo el tiempo del estudio. Estos son los datos del estudio y pueden ver que a la izquierda que la calificación de calidad de vida mejoró en la mayoría de los pacientes, a pesar del hecho de que normalmente esta es una fase donde declina, se reduce la calidad de vida por la pérdida de ambulatoriedad, eh, pero creo que generalmente se mejoró la calidad de vida. Eh, y creo que hubo varios temas importantes, porque vimos que los pacientes hombres quieren ser vistos como sus amigos, como
sus colegas, sus compañeros. ah, Les preocupa no lograr la altura, esto ayuda a su autoestima, eh, y les permite confiar más en sus médicos. Y también hablamos del tema de las dificultades de comunicación al llegar a la pubertad. Entonces, todo esto tiene que ver con el proceso de inducción, pero todo esto se facilita cuando tienen un crecimiento adecuado. También encontramos en el estudio que si aplicamos testosterona en 2 años, eh, pueden ver que la línea azul en las columnas muestra el nivel adulto de testosterona. Y pueden ver que en promedio teníamos más que este promedio. Incluso 3 meses o 6 meses después de la última dosis, el nivel de testosterona aún seguía teniendo el nivel de adulto. Y esta gráfica pues un poquito complicada. Pero si ven las últimas dos columnas a la derecha, la LH y la FSH muestra el nivel de, del LH y FSH que aunque se termine de administrar esa inyección a los 2 años, la señal que aporta al organismo continúa por 2 años y mantiene niveles adecuados 2 años después. También encontramos que se mejoró la contracción muscular y nos dimos cuenta que en el morado y el rosa, ese es el área, y vean ustedes que aumentó el nivel de contracción del músculo. Entonces la barra morada muestra una mejora en la calidad del músculo, en su contracción. Esto significa que no solamente tenemos buena salud de huesos, no solamente nos ayuda con el desarrollo de la pubertad, sino que tenemos este impacto importante que mejora la calidad del músculo. Entonces nos dimos cuenta que revisamos que las inyecciones de testosterona son bien toleradas, se promueve la producción propia, autónoma de testosterona, no hubo un deterioro significativo al esqueleto y mejora la calidad contráctil del músculo. Y este estudio salió este año, y tiene que ver con el metabolismo. Y esto es de un grupo de médicos que concluyeron. Dicen, nuestra revisión ofrece una revisión detallada de la literatura disponible sobre la terapia de testosterona en pacientes con DMD. Lo que la evidencia muestra es que puede desarrollar, se han desarrollado lineamientos, eh, y entonces muestra las mejores prácticas para aplicar este tratamiento con testosterona. Algo que me he dado cuenta es que es difícil mencionar esto, pero ¿cómo evaluamos a los jovencitos? Es difícil porque las evaluaciones de pubertad son exámenes. Eh, es un poquito vergonzosa y especialmente eh, con la diversidad que tenemos, puede ser retador estar haciendo esto. Y tenemos poco tiempo para desarrollar confianza con el paciente. Entonces, creo que podemos encontrar alguna herramienta, y que nos pueda ayudar a que esto es una ayuda, para no, los esteroides son útiles para la enfermedad. Sin embargo, pueden demorar la pubertad. La pubertad es el proceso por el que su cerebro le dice a sus testículos que generen testosterona. Es necesaria para el crecimiento del pene y los testículos, para desarrollar vello facial, para cambiar la voz, para aumentar la confianza, mejorar los músculos y aumentar las células rojas de la sangre y aumentar la altura. Los que toman esteroides por diario
no tienen suficiente testosterona, porque los esteroides bloquean los mensajes para generar testosterona. La mejor forma de saber si estás generando es viendo el tamaño de tus testículos. Y generalmente un médico tiene que verificar el tamaño. Esto puede ser un poquito vergonzoso, pero este examen solamente toma 10 segundos. Pero también se puede comparar el tamaño de tus testículos con un patrón. Se pone esto junto a los testículos y esto lo puede hacer una enfermera o algún miembro de la familia. También se pueden hacer pruebas de sangre o algún rayos X de la mano y eso también les ayuda a saber el nivel de testosterona. Si no tenemos signos de pubertad entre las 12 y 13 años, el, el doctor va a recetar una dosis de testosterona mensual o diaria durante 2 o 3 años. Esto trata de imitar la manera en la que aumentan y esto también se debe ver un impacto en el crecimiento del pene y también va a haber crecimiento, quizá no tanto como tus amigos. Eh, Esto no implica que vaya a aumentar el tamaño de tus testículos, porque no están creando la testosterona. Pero es importante que entendamos eh, y hagamos preguntas sobre esto. Pero no se avergüencen de hacer estas preguntas. Hablen con su médico y con sus padres acerca de esto. Puedes investigar más sobre la pubertad utilizando el sitio web de Duchenne del Reino Unido. Este video fue realizado eh, por la Asociación Duchenne UK. Muchas gracias. Me gustaría si puedes terminar. Sí, estoy terminando. La pregunta clave es ¿qué sigue después de la inducción de la pubertad? Bueno, la testosterona protege el esqueleto, mejora la salud del músculo, pero mm, todo esto es diferente porque no sabemos, porque hay diferentes edades a las que diferentes jóvenes inician la pubertad y también cuál es el régimen correcto eh, y también ser conscientes de que es un proceso de decisión que interviene en varias partes. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta?